Sí, yo sé que fue hecho para amarte. Yo sé, oh Dios, yo sé que moras en mí. Quiero ser, yo quiero ser. Vamos a continuar con la serie que he titulado La gracia de Dios desde las parábolas de Jesús. La gracia de Dios desde las parábolas de Jesús. Ya hemos estudiado dos parábolas. Las parábolas son declaraciones, son expresiones que Jesús hizo haciendo una ilustración o tomando un hecho de algún evento, alguna historia que la gente de esa época comprendía, son eventos de la cuestiones de la vida cotidiana de ellos. Y a través de esas ilustraciones, de esos relatos, de esos hechos, esas historias, Jesús quería, el Señor, comunicar una enseñanza de carácter de índole espiritual, ¿ok? Ya hemos visto dos parábolas. Y el punto central de esta serie es descubrir, sacar de allí, extraer acerca de la gracia de Dios en tales parábolas. Por ejemplo, estudiamos de la parábola de los dos deudores y conocimos allí de la gracia de Dios, donde aquel señor, aquel amo, aquel hombre poderoso estaba representado allí, que era Dios. En este caso, ese personaje representaba a Dios, y Dios le perdonó, le canceló aquella deuda impagable, porque aquel hombre estaba incapacitado de pagar su deuda. Se la canceló él le rogó que le tuviese paciencia, y ese Señor bondadoso le extendió esa gracia y le canceló la deuda total. La otra parábola que estudiamos fue acerca del fariseo y el publicano, y descubrimos de la gracia de Dios, de la bondad de Dios, de la compasión, de la misericordia del Señor, cuando aquel publicano, que era un publicano, era un judío recaudador de impuestos que trabajaba para el Imperio Romano, y bueno, los compatriotas de él, claro, lo tenían como una persona vil, inmunda, sucia, eran llamados perros, pecadores. Los detestaban, esos traidores que trabajaban para esta nación que tenía subyugada a la nación de Israel. Pero descubrimos de la gracia de Dios cuando aquel hijo de Dios, publicano, judío, llegó y le dijo al Señor: sé propicio a mí, que soy pecador. ¿Qué trajo él? No podía traer nada para comprar la indulgencia de Dios, el perdón de Dios. Él trajo sus pecados y trajo su humillación, y ahí presentó eso y dijo: Señor, ten misericordia de mí. Y de ahí sacamos la gracia de Dios, que perdonó a ese hombre, porque el Señor Jesús dijo que de los dos, del fariseo y el publicano, ¿quién fue a su casa justificado y perdonado? Porque el que se humilla será enaltecido. Ahí descubrimos de la gracia de Dios de perdonar a los miserables, viles y sucios pecadores que se arrepienten de corazón y vienen humillados al Señor.
En la parábola de hoy no será la excepción. Esta es una de las parábolas, al igual, en lo personal les confieso que esta parábola, como las anteriores, para mí son las que más me gustan, me encantan, por el gran significado de la gracia de Dios, de la bondad de Dios en ellas. Hoy vamos a estudiar, y es el tema de la lección de hoy, la parábola del hijo pródigo. Lucas capítulo 15. Vamos todos. Si alguien necesita Biblia, aquí hay Biblias para quienes nos están visitando. Saulo está ahí presto para hacerles llegar una Biblia. ¿Alguien necesita Biblia allá atrás? Como quiera, yo voy a estar aquí leyendo. La parábola, Nando, del hijo pródigo. Pródigo significa derrochador, malgastador. Eso significa pródigo. ¿Ok? Lucas 15, del 11 al 32. Dice así la Santa Escritura. También dijo, está hablando Jesús, un hombre tenía 2 hijos, y el menor de ellos dijo a su padre: Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde. Y les repartió los bienes. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentara cerdos. Y deseaba llenar su vientre de las algarrobas o de las vainas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Y volviendo en sí dijo: ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan, y yo aquí perezco de hambre? Me levantaré e iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como a uno de tus jornaleros. Y levantándose, vino a su padre, y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre y fue movido a misericordia, y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Y el hijo le dijo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre dijo a sus siervos: sacad el mejor vestido y vestidle, y poned un anillo en su mano y calzado en sus pies. Y traed el becerro gordo y matadlo, y comamos y hagamos fiesta. ¿Por qué? Porque mi hijo muerto era y ha revivido, se había perdido y es hallado. Y comenzaron a regocijarse. Y su hijo mayor estaba en el campo. Y cuando vino y llegó cerca de la casa, oyó la música y las danzas. Y llamando a uno de los criados, le preguntó: ¿qué era aquello? Él le dijo: tu hermano ha venido y tu padre ha hecho matar el becerro gordo por haberle recibido bueno y sano. Entonces se enojó y no quería entrar. Salió por tanto su padre y le rogaba que entrase, mas él respondiendo dijo al padre: he aquí,
tantos años te sirvo, no habiéndote desobedecido jamás y nunca me has dado ni un cabrito para gozarme con mis amigos. Pero cuando vino tu hijo, que ha consumido tus bienes con rameras, has hecho matar para él el becerro gordo. Él entonces, el padre le dijo: hijo, tú siempre estás conmigo y todas mis cosas son tuyas. Mas era necesario hacer fiesta y regocijarnos porque tu hermano era muerto y ha revivido, se había perdido y es hallado. Miren, esta parábola, en esta parábola, se habla de un padre y sus dos hijos. Y a causa de la tragedia de uno de ellos, conoceremos de la gracia del Padre para con él. Ese es el punto. No vamos propiamente a estudiar del hijo derrochador, sino del hijo mayor y sobre todo del Padre. Así que tengan eso allí presente. Conoceremos de la gracia del Padre para con él, aun cuando el otro hijo, lleno de celo y arrogancia, no aceptase que el Padre tenía en su bondad todo el derecho de impartir misericordia a su hijo arrepentido. Lo primero que vamos a ver, número 1. El Padre fue movido a tener misericordia. El Padre fue movido a tener compasión. Versículo 20, noten. Y levantándose el muchacho, vino a su padre. Él fue al Padre. Y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre y fue movido a misericordia y corrió y se echó sobre su cuello, lo abrazó y le besó. La causa por la que esta parábola y otras dos fueron enseñadas por el Señor y registradas por Lucas tiene que ver según el contexto, ¿verdad? Porque la parábola está dentro de un contexto. Y la razón de estas parábolas tiene que ver con la actitud perniciosa, dañina de los fariseos y de los escribas para con aquellos que ellos consideraban, según ellos, eran los verdaderos inmundos pecadores. Versículo 1 y 2 de Lucas 15. Se acercaban a Jesús todos los publicanos, los cobradores de impuestos y pecadores, prostitutas, todo lo que usted quisiera, para oírle. Y los fariseos, estos religiosos que se creían muy puros, y los escribas, los que escribían la ley en los pergaminos, murmuraban diciendo: a los pecadores recibe y con ellos come. Esta actitud de estos hombres religiosos, sin duda alguna, nos hace recordar de la parábola del publicano y el fariseo. Nos hace recordar, como ya estudiamos, de la actitud pretenciosa, arrogante y autosuficiente del fariseo, que lo impulsaba a menospreciar sin misericordia a los que no eran de la misma calidad moral y ceremonial que él. Ahora bien, esta parábola, la del hijo pródigo, nos muestra a un joven
que tomó libremente la decisión de irse de casa de su padre. Él vivió perdidamente malgastando todo con prostitutas, haciéndose así impuro con ellas. Noten el versículo 30 de Lucas 15. Cuando vino tu hijo, que ha consumido tus bienes con rameras, con prostitutas. De hecho, este muchacho llegó al punto de estar con los cerdos, contaminándose con ellos también. Noten el verso 15 y 16. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentase cerdos, y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Estas cosas las puso el Señor en esta parábola, no porque no tenía él otra cosa que decir, pero para los judíos el cerdo era un animal inmundo. Andar con prostitutas, fornicación, era una cosa terrible, pecaminosa. Así que este muchacho llegó a tocar fondo, tocó lo más bajo y se hizo un vil, sucio y miserable pecador. Sin embargo, y en semejante desgracia, volvió en sí y recapacitó. Y arrepentido tomó la decisión una vez más de hacer algo para cambiar su tragedia. Escuchen esto. Fíjense, en su arrepentimiento, en su recapacitación, cuando él vuelve en sí, toma otra decisión, como la primera que tomó, pero mal, toma esta otra decisión y procura cambiar su tragedia, su desgracia, en bendición. En este caso, regresar a su padre confesando su pecado contra él y mostrando su indignidad por sus malas acciones. Entonces dice la Escritura que el padre, cuando le vio venir, fue movido a profunda compasión en abundante gracia, y corrió hacia él sin importar lo sucio, vil, contaminado que venía. Fíjense, sino que lo recibió como si nunca hubiese pecado contra él. ¿Por qué? Escuchen, ¿por qué el Padre lo recibe así? Porque el volver a él, al Padre, era la prueba de su arrepentimiento. Porque el arrepentimiento no es solamente algo que ocurre aquí, sucede aquí en el corazón, sino que el arrepentimiento también es un cambio de actitud, de obra. Él recapacitó cuando él se vio allí, cuando tocó fondo allí, ¿verdad? Cuando estaba en lo más bajo, en lo más vil allí en esa inmundicia, esa suciedad, allí cuando pareciera que ya no hay chance de más nada, allí cuando tocó fondo, él recapacita y toma la decisión de volver con su padre para cambiar su situación. Y el volver era la expresión de su arrepentimiento. Noten el versículo 20, dice, y levantándose ¿de dónde? De allí, de su vileza, allí donde estaba, en ese fondo, allí donde había llegado,
allí, en lo más bajo, allí se levantó. ¿Y qué hizo? Vino a su Padre. Así, fíjense la ternura del Padre, abrazándolo y besándolo. Allí, su Hijo le confiesa su gran pecado. Y de esta forma el Padre se regocijó con él y con todos los siervos por el regreso de su Hijo. Hermanos, hermanas, amigos, este Padre representa a nuestro Padre Celestial que, sin importar la vileza y la inmundicia que hayamos hecho siendo hijos de Él, nos recibe con todas nuestras ropas sucias, porque así llegó el Hijo. ¿O ustedes creen que llegó muy bañado, muy limpio, muy oliendo bien? El Padre nos recibe a nosotros, sus hijos, sin importar la vileza y la inmundicia que hayamos hecho. Nos recibe con todas nuestras ropas sucias y andrajosas, con toda la impureza y suciedad. Sí, claro, sí, condicional, claro, sí, volviendo en sí o recapacitando, venimos de corazón arrepentido de nuestros pecados. Y confesándole a Él nuestras maldades, declarando sinceramente nuestra indignidad. Porque, ¿cómo vino este hijo a su padre? Traten de poner eso en la mente. Recréanlo allí, piensen, ¿cómo vino este hijo a su padre? Él vino indigente, miserable, sucio, maloliente, impuro, fracasado, contristo y avergonzado. Pero también vino recapacitado, arrepentido, decidido, humillado y esperanzado de ser perdonado por su Padre. Así vino ese hijo a su Padre. Miren, cuando los hijos de Dios pecamos, dice la Escritura, y confesamos nuestros pecados, el Señor es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad por medio de la sangre de su Hijo. Eso dice Primera de Juan, capítulo 1, versículos 7 y 9. Leemos allí el apóstol en su primera epístola, dice el capítulo 1, verso 7. Pero si andamos en luz, en la verdad, practicando la verdad, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Juan está hablando de aquellos cristianos que están allí practicando la verdad, guardando la verdad, pero que sabe que aún pueden caer en pecado. Cualquiera de nosotros, de los cristianos, de los miembros de la iglesia, de los hijos legítimos de Dios, por redención, por Cristo, en Cristo, cualquiera de nosotros está expuesto, propenso a pecar, aun cuando estemos aquí en la iglesia. Y si sucede, la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado.
Noten el versículo 9. Aquí está la condición para ser limpiados. Para el cristiano que peca, si confesamos nuestros pecados, ¿qué cosa? Sí, ahí está la condición. Sí, la condición. Este perdón, esta limpieza en la sangre de Jesucristo. Y fíjense qué interesante cómo la cruz de Cristo, el sacrificio de Cristo, su sangre, su muerte en la cruz, cómo todavía sigue bendiciendo no solo a los pecadores penitentes para que hayan perdón verdadero de pecados, sino a nosotros los que hemos sido lavados de nuestros pecados cuando creímos, nos arrepentimos y nos bautizamos con toda conciencia para el perdón de los pecados. Pero sucede que podemos tropezar, caer o pecar. Este pasaje no es para la gente del mundo, este texto no es para ese señor que va caminando allí si no es cristiano. Este pasaje es para los miembros de la iglesia. El cristiano que cae, que tropieza, que peca, puede hallar en Jesucristo, en su sangre, si confiesa sus pecados. Noten, Él es fiel, noten estas cualidades de Dios, fiel, es decir, Él lo va a cumplir, te va a perdonar, y es justo porque no juzga como los hombres, Él juzga imparcialmente, juzga con rectitud. Él ve el corazón, ve el arrepentimiento sincero, genuino, ve esa proposición en el corazón íntimamente, como el hijo pródigo que estaba allí solo y ahí volvió en sí. Eso ve el Señor. Él ve allí la intimidad, como dijo David, tú que ves en lo íntimo y examinas el corazón en lo íntimo. El cristiano puede tener confianza, seguridad de que Dios es fiel y justo. Si confiesa su pecado, la sangre de Cristo le va a limpiar. Aquí vemos el continuo beneficio del sacrificio de Cristo para los cristianos cuando cometen pecado y buscan el perdón de Dios. Y este beneficio continuo, según la gramática del texto griego, es un beneficio continuo. La sangre de Cristo sigue dando de manera vigente, dando esta bendición. Hermanos, este beneficio continuo no es más que un acto de la gracia de Dios para con nosotros. Como así hemos visto en la parábola con respecto al Padre, cuando regresó su hijo recapacitado, arrepentido. En segundo lugar, el Padre tenía todo derecho en su bondad, no olviden eso. El Padre tenía todo derecho en su bondad de impartir gracia a su Hijo. Versículo 31 de Lucas 15, versículo 31 y 32. Él entonces le dijo al mayor: Hijo, tú siempre estás conmigo y todas mis cosas son tuyas. Mas era necesario hacer fiesta y regocijarnos porque tu hermano era muerto y ha revivido, se había perdido y es hallado. Ahora bien, ¿cuál fue la actitud del hermano mayor cuando regresó su hermano, el menor? No fue como la de su padre. En particular, cuando supo que su padre había hecho una fiesta de gozo, no era una fiesta recompensando al hijo, no era una fiesta propiamente
para el hijo. Era una fiesta para el padre, en su gozo y en su gozo compartir con los siervos, y quería incluir al hijo mayor. Era una fiesta de gozo por el regreso a casa de su hermano. Miren, la actitud del Padre nos recuerda las palabras de Cristo cuando dijo: os digo que así habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan de arrepentimiento. Lucas 15:7. Sin embargo, el hijo mayor, fíjate, Roberto, el hijo mayor, hermano, él se enojó, lo despreció a su hermano y comenzó a quejarse y a hacerle reproches a su padre, porque el padre había decidido matar un becerro gordo por haber recibido a su hijo bueno y sano. Versículos del 28 al 30, noten. Lucas 15 del 28 al 30. Entonces se enojó y no quería entrar. Salió por tanto su padre y le rogaba que entrase. Mas él respondiendo dijo al padre: aquí tantos años te sirvo, no habiéndote desobedecido nunca, y jamás me has dado ni un cabrito para gozarme con mis amigos. Pero cuando vino este tu hijo, fíjense ahí el tono, no, vino mi hermano, no, tu hijo, tu hijo, que ha consumido tus bienes, con rameras has hecho matar para él el becerro gordo. Miren, a este hijo no le importó si llegó su hermano a casa, y tampoco la alegría de su padre por ello. Solo pensó en sí mismo y en lo que merecía recibir en base a su propia autovaloración de sí mismo. Ahora bien, noten este detalle de las palabras del Señor. El hijo mayor apela a su fidelidad y buenas obras para exigir, en base a su autovaloración, que él tenía el derecho de ser tomado en cuenta y recibir también reconocimiento por sus logros y méritos. Sin embargo, él mismo, aunque creyéndose muy digno, íntegro y puro, no se daba cuenta de su propio pecado de orgullo, celos amargos, enojo y falta de amor y misericordia. Él estaba envanecido de sí mismo, creyendo que tenía tal derecho en virtud de que había sido un hijo servicial y obediente por muchos años. ¿Acaso no nos recuerda esto a la oración del fariseo en la parábola del fariseo y el publicano, cuando el fariseo oraba acerca de sí mismo? Fíjense, él estaba según orando a Dios, pero la oración era acerca de sí mismo, jactándose de su calidad moral y ceremonial, y al mismo tiempo menospreciando a su hermano caído porque no era de la misma calidad religiosa que él. Por tanto, escuchen lo siguiente. Por tanto, no solo su hermano, el menor, estuvo perdido. ¿Quién más estaba perdido? El mayor. No solo, el hijo menor estuvo perdido, el mayor también estaba perdido.
Ahora bien, ¿por qué este hijo mayor? ¿Por qué? La razón, el por qué este hijo mayor llegó a tener esta actitud contra su padre. Bueno, porque él nunca entendió que el padre en su bondad tenía todo derecho de tener misericordia de su hijo y darle un trato de gracia a él, aun cuando había hecho todo lo que hizo contra su padre y no mereciendo lo que el padre hacía favorablemente para con él. Aquí está el punto central de la enseñanza, de la lección en el Padre. La gracia de Dios en las parábolas de Cristo. Aquí estamos sacando esto. Aquí en el Padre podemos ver acerca de la bondad, la misericordia y de la gracia del Señor. Miren, si el Padre se había propuesto en sí mismo tratarlo con bondad y gracia, ¿quién era este hijo, este muchacho, el mayor? ¿Quién era él para reprocharle tal cosa? ¿No era él el padre de ese hijo? Y este es el punto, como les dije, el punto central de esta lección para nosotros. La gracia amorosa del Padre para con su Hijo, el indigno. Noten lo siguiente. Número 1. Miren. No hay nada de malo en sí mismo con ser servicial y obediente como lo era este hijo mayor. De hecho, la Escritura nos enseña que debemos ser esa clase de hijo del Padre Celestial. Serviciales y obedientes. Sin embargo, escuchen, llegar a ser esta clase de hijo de Dios con el propósito de autovalorarnos como mejores y en consecuencia dignos y merecedores de algún reconocimiento o premio es pecaminoso. Porque, ¿qué es entonces lo que te motiva a ser un servicial y obediente hijo de Dios? ¿Para vanagloriarte en ello? ¿Acaso este hijo no debía honrar a este hombre, es decir, a su padre, por ser su padre? Así que él no hizo nada de lo cual jactarse, sino lo que le correspondía hacer por amor a su padre. Por tanto, cuanto más nosotros, por amor a Dios, debemos ser serviciales y obedientes a él. Debe estar la motivación correcta para que ese servicio y esa obediencia tenga la aprobación de Dios. Número 2, fíjense. ¿Qué te hace pensar que tu larga obediencia te da derecho para resentirte con el Padre y enojarte porque a Él le ha placido tener misericordia de aquellos hijos que vienen arrepentidos y confesando sus viles y miserables pecados? Estamos hablando de los que estamos en la iglesia, ¿verdad? Y llega algún hermano apartado, en pecado, cometió pecado, un pecado muy vil, feo, sucio, pero se arrepiente y demuestra que realmente está arrepentido y lo confiesa. ¿Qué actitud tendremos? ¿La del padre o la del hijo mayor? ¿Impartiremos gracia a ese hermano? ¿O seremos como el hijo mayor? Número 3, ¿no tiene el Padre en su bondad
todo el derecho y la prerrogativa de impartir su gracia como Él quiere y en los términos que Él ha determinado. Por ejemplo, el don del arrepentimiento que le concede a sus hijos que pecan. ¿Quiénes somos nosotros para decirle a Dios que Él no debió conceder el don del arrepentimiento para con aquellos que pecan de entre sus hijos? ¿Acaso no nos beneficiamos nosotros también de ese mismo don? Y número 4, para ir terminando, número 4, ¿crees tú o creemos nosotros que por nuestra obediencia y buenas obras y porque nunca te has ido con prostitutas y cerdos, no necesitas de la gracia del Señor? ¿Entiendes que la gracia del Padre no solo es para con los hijos de esta clase, de los que pecan y vienen arrepentidos, sino también esa gracia es para contigo? Miren, aunque este joven, el mayor, estaba en la casa del Padre, siendo servicial y obediente por muchos años, y como dijo el mismo Padre, hijo, tú siempre estás conmigo y todas mis cosas son tuyas, aún así, ese hijo mayor, aún así, él estaba perdido dentro de la casa del Padre. Y esto representa a aquellos cristianos que están en la iglesia, muy fieles, no dejan de congregarse, muy celosos en la doctrina, no se han ido con prostitutas ni con cerdos, nunca se han apartado, pero pueden estar en la casa del Padre perdidos también. Perdidos, por ejemplo, como este hijo, porque no conocen de la gracia de Dios, de la gracia del Padre. Él estaba perdido dentro de la casa del Padre. Y lo estaba porque cuando se presentó la trágica situación con su hermano, él creyó que su fidelidad debía ser reconocida, que sus buenas obras le daban tal dignidad. De esta forma sacó a la luz las verdaderas motivaciones de su corazón. Además, nunca entendió que el Padre podía impartir misericordia a su Hijo. No por escuchen esto, esta misericordia que le impartió el Padre al Hijo menor no fue, y esto no lo entendía el mayor, no fue por las buenas obras que hizo el menor, porque sabemos que había hecho todo lo contrario. No, sino porque ese hombre, ese padre, era misericordioso y compasivo. Es lo que no sabía este muchacho de su padre. El hijo mayor nunca conoció a su padre, aun cuando vivía íntimamente con él. Y eso puede pasarnos a cualquiera de nosotros, los que estamos en la iglesia. Por tanto, la parábola nos enseña que el Padre Celestial puede y quiere perdonar a todo hijo
de Él que regresa arrepentido y perdona con toda la gracia que Él puede impartir a un hijo indigno, y espera que sus otros hijos entiendan esto y le conozcan verdaderamente como el Dios misericordioso, lleno de bondad y de gracia inconmensurable. Dijo el apóstol Pablo en Romanos 5:20, un principio que aplica aquí. Romanos 5:20. Mas cuando el pecado abundó, ¿qué sobreabundó? La gracia. Mas cuando el pecado fue mayor, la gracia la sobrepasó. Fue aún más mayor. De esta forma hemos podido extraer de esta parábola acerca de la gracia de Dios. Como les había dicho al principio, el asunto, el tema, el punto central no era tanto el hijo perdido, el pródigo, sino el hijo mayor, y sobre todo que conociéramos del carácter del Padre. Ese es nuestro Dios, hermanos, y debemos conocerle para aceptar cuando Él imparte su gracia a otros. No dejo de hacer la invitación a quienes nos acompañan, quienes nos están visitando en esta tarde, de que hagan efectiva, de que apliquen en sus vidas la gracia de Dios. Porque los beneficios de la gracia del Señor no son solamente porque Jesús murió por ese hecho solamente. No, los beneficios de la gracia de Cristo en la cruz vienen a la persona, son atribuidos, son dados, son aplicados eficazmente cuando el pecador penitente cree de todo corazón en Jesucristo como el Salvador, el Hijo de Dios. Se arrepiente de sus pecados pasados, incluyendo la falsa doctrina religiosa, los pecados morales, todo lo sucio, vil y contrario a la ley de Dios. Confiesa que cree que Jesús es el Salvador del mundo y que la obra de su cruz es suficiente para perdonarlo, y luego toma la decisión de ser sumergido en el agua, sumergido para el perdón de los pecados, según Hechos 2:38. Es la invitación a aquellos que aún no han sido bautizados.